A menudo nos pensamos como seres solitarios, dueños de nuestra propia carne y hueso. Nos movemos por el mundo como individuos, completos y autosuficientes. Pero, ¿saben? Esto es una gran ilusión, una historia que nos contamos por costumbre. En realidad, nunca estamos verdaderamente solos. Cada superficie que tocamos, cada aliento que tomamos y cada centímetro de nuestro propio cuerpo está lleno de vida. Esta vida es microscópica, una bulliciosa metrópolis invisible de bacterias, hongos, arqueas y virus. Son los verdaderos gobernantes de nuestro planeta, existiendo mucho antes que nosotros y destinados a permanecer mucho después de que nos hayamos ido. Son la mayoría invisible, los socios silenciosos en nuestra existencia, dando forma a nuestro mundo de maneras que apenas comenzamos a comprender. Imaginen su cuerpo no como una sola entidad, sino como un planeta compartido. Su piel es un paisaje vasto y diverso. Su intestino es una densa selva tropical. Cada hábitat está poblado por billones de pequeños organismos. Estos no son invasores ni huéspedes no deseados, son residentes antiguos. Han coevolucionado con nosotros durante milenios, formando una parte intrincada y esencial de lo que significa ser humano. Por cada una de sus células humanas hay al menos una célula microbiana viviendo en o sobre ustedes. Este colectivo de microorganismos se conoce como microbioma y es tan único para ustedes como su propia huella dactilar, una firma viviente de su viaje por la vida. Durante la mayor parte de la historia humana, hemos sido profundamente inconscientes de estos compañeros. Los vimos solo a través de la lente de la enfermedad, como gérmenes a erradicar. Les declaramos la guerra con jabones, antibióticos y desinfectantes, esforzándonos por un mundo estéril que creíamos sería más seguro. Esta perspectiva, sin embargo, era increíblemente estrecha. Era como juzgar una ciudad entera basándose en las acciones de unos pocos criminales. No logramos ver la vasta, pacífica y cooperativa sociedad de microbios que trabaja incansablemente en nuestro nombre. Digieren nuestra comida, producen vitaminas esenciales, entrenan nuestro sistema inmunológico e incluso nos protegen de sus parientes más dañinos. Son nuestros aliados, no nuestros enemigos. Ahora, en el año 2026, nuestra comprensión está experimentando una profunda revolución. Estamos yendo más allá de la simple idea de bacterias buenas y malas. Estamos empezando a ver el microbioma como lo que es un ecosistema complejo y dinámico que está profundamente entrelazado con nuestra propia biología. Influye en nuestra salud, nuestros estados de ánimo y quizás incluso en nuestros pensamientos y comportamientos. La línea entre nosotros y ellos se está difuminando. No somos solo individuos, somos ecosistemas andantes y parlantes. Somos superorganismos, una fusión de vida humana y microbiana, y esta comprensión está cambiando todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo natural. En un tranquilo laboratorio de la Universidad de Ginebra, un microbiólogo llamado Dr. Aris Thorne pasaba sus días mirando placas de Petri. Durante años, su trabajo había sido rutinario, incluso predecible. Cultivaba bacterias de diversas fuentes, suelo, agua, piel humana, y observaba su crecimiento. Las veía formar colonias, películas circulares de vida extendiéndose sobre el agar rico en nutrientes. Pero recientemente, algo había cambiado. Los patrones ya no eran simples círculos. El Dr. Thorne comenzó a notar algo extraño, algo que desafiaba los libros de texto. Las colonias bacterianas se estaban organizando en estructuras complejas y ramificadas que parecían menos un crecimiento aleatorio y más una arquitectura deliberada. Era como si estuvieran construyendo algo. Comenzó con una especie común, Bacillus subtilis, una bacteria que se encuentra en casi todas partes. En condiciones normales, formaba una película familiar y uniforme. Pero cuando introdujo una segunda especie, Pseudomonas aeruginosa, en la misma placa, el comportamiento de ambas cambió drásticamente. En lugar de competir por los recursos en una lucha caótica, comenzaron a organizarse en patrones alternos e intrincados. Parecía una tregua cuidadosamente negociada, una división de territorio. Thorne repitió el experimento cientos de veces, cada vez con el mismo resultado. Las bacterias no solo coexistían,
parecían comunicarse, coordinando su crecimiento de una manera que nunca antes había presenciado. Impulsado por una creciente obsesión, el Dr. Thorne expandió sus experimentos. Introdujo diferentes nutrientes, varió la temperatura y añadió oligoelementos. Cada cambio provocó una nueva y única respuesta de las colonias. Algunos patrones se asemejaban a las delicadas venas de una hoja, otros a la compleja ramificación de un delta de río. Era hermoso, pero también profundamente inquietante. La microbiología estándar enseñaba que las bacterias eran organismos simples, impulsados por instintos básicos de supervivencia. Lo que él estaba viendo sugería un nivel de inteligencia colectiva, una forma de organización social que era mucho más sofisticada de lo que nadie había imaginado previamente. Era una conversación silenciosa y microscópica, y él estaba decidido a entender lo que decían. Sus colegas se mostraron escépticos. Sugirieron contaminación, reacciones químicas extrañas o simples anomalías. Pero Thorne estaba convencido de que estaba al borde de un descubrimiento monumental. Comenzó a documentar cada patrón, creando una vasta biblioteca de estos jeroglíficos bacterianos. Hipotetizó que no eran ocurrencias aleatorias, sino un lenguaje visual. Las bacterias respondían a su entorno y entre sí, de una manera estructurada y predecible. Esto no era caos. Esto era orden. Era el susurro de un reino oculto, y el Dr. Aris Thorne fue la primera persona en realmente acercarse y escuchar sus secretos. La hipótesis del Dr. Thorne se centró en un concepto conocido como quorum sensing, o percepción de quórum. Esta no es una idea nueva en microbiología. Es el mecanismo conocido por el cual las bacterias pueden contar su propia población. Las bacterias individuales liberan moléculas de señalización en su entorno. A medida que la población bacteriana crece, la concentración de estas moléculas aumenta. Una vez que alcanza un cierto umbral, o quórum, desencadena un cambio coordinado en la expresión génica en toda la colonia. Esto les permite actuar como un organismo unificado y multicelular, lanzando un ataque, formando una biopelícula protectora o generando luz. Así es como saben cuándo sus números son lo suficientemente grandes como para tener un impacto colectivo. Pero lo que Thorne proponía iba mucho más allá de este principio establecido. Él creía que estaba presenciando una forma de percepción de quórum entre especies a escala global. Teorizó que las bacterias no solo hablaban con las de su propia especie, estaban involucradas en un diálogo químico constante y complejo con todos los demás microbios a su alrededor. Lo imaginó como una vasta red invisible, un Internet microbiano que abarcaba todo el planeta. Las señales no eran solo simples mensajes de «estamos aquí». Eran intrincados paquetes de información sobre el medio ambiente, la presencia de nutrientes, amenazas y oportunidades. Los patrones en sus placas de Petri eran una manifestación a pequeña escala de esta conversación global. Esta red microbiana global, como él la llamó, explicaría cómo los microbios podrían adaptarse tan rápida y eficazmente a las condiciones cambiantes. Imaginen que se introduce un nuevo antibiótico en un hospital de Londres. Las bacterias allí que desarrollan resistencia podrían, en teoría, transmitir esta información a través de la red. Las señales químicas, transportadas por el viento, el agua y huéspedes viajeros como aves y humanos, se extenderían por todo el mundo. Los microbios en un continente diferente podrían entonces descargar esta información, preparando sus defensas mucho antes de que se encontraran con el antibiótico. Era un sistema de código abierto a escala planetaria para la supervivencia, operando silenciosamente, sin que lo notáramos durante miles de millones de años. La idea era revolucionaria, y para muchos, fantástica. Sugería que todo el mundo microbiano funcionaba como un único superorganismo, vagamente conectado. El conocimiento colectivo de billones y billones de células se compartía y actualizaba en tiempo real. Esta red no tendría un comando central. Sería un sistema descentralizado y autoorganizado de inmensa complejidad. El Dr. Thorne se dio cuenta de que la humanidad, con toda su tecnología y comunicación global, había estado viviendo sin saberlo en la superficie de una red de información mucho más antigua y sofisticada. No fuimos los primeros en construir una red mundial.
Fuimos los primeros en hacerlo con silicio y fibra óptica. Mientras el Dr. Thorne desarrollaba sus teorías radicales, una joven llamada Elara ingresó a una clínica de medicina deportiva en otra parte del mundo. Su caso, la verdad, desconcertó a los médicos. Elara, una bibliotecaria de 28 años sin antecedentes de entrenamiento atlético, mostraba habilidades físicas extraordinarias. Sus tiempos de recuperación muscular eran asombrosamente cortos, lo que le permitía realizar ejercicios extenuantes día tras día sin fatiga ni dolor. Su resistencia parecía, bueno, ilimitada, y su cuerpo metabolizaba el ácido láctico, la sustancia química responsable de la quemazón muscular, a una velocidad que los médicos nunca antes habían visto. Era, a todos los efectos, una superatleta nata, aunque había pasado la mayor parte de su vida entre libros. El equipo médico realizó todas las pruebas concebibles. Su genética era normal. Sus sistemas cardiovascular y respiratorio eran saludables pero no excepcionales. No había señales de drogas ilegales para mejorar el rendimiento. Frustrados y sin ideas, uno de los médicos más jóvenes, que había leído recientemente uno de los artículos preliminares del Dr. Thorne, sugirió un análisis completo del microbioma. Era una posibilidad remota, pero habían agotado todas las demás opciones. Tomaron muestras de su intestino, su piel y su saliva, y las enviaron para una secuenciación profunda. Los resultados que regresaron eran diferentes a todo lo que habían encontrado en un sujeto humano. El microbioma de Elara estaba dominado por varias especies de bacterias que eran increíblemente raras o completamente nuevas para la ciencia. Una especie en particular, a la que llamaron tentativamente Oxyphilus adaptivus, parecía tener una relación única con sus células musculares. Parecía estar consumiendo ácido láctico como su principal fuente de alimento y, a cambio, produciendo un compuesto que mejoraba la absorción de oxígeno directamente en el tejido muscular. Otra cepa bacteriana en su intestino estaba descomponiendo carbohidratos complejos con una eficiencia que proporcionaba una liberación lenta y constante de energía durante muchas horas. Sus microbios no solo la ayudaban a digerir los alimentos, estaban aumentando activamente su rendimiento físico. Esto fue, sin duda, un cambio de paradigma. Elara no era solo una humana con una útil colección de microbios, era un verdadero organismo simbiótico. Sus bacterias funcionaban como mejoras biológicas integradas. Habían transformado las limitaciones de su cuerpo, convirtiéndola en algo más que humana. Los médicos se dieron cuenta de que estaban viendo un ejemplo vivo de coevolución humano-microbio ocurriendo en tiempo real. El caso de Elara fue la primera evidencia clara de que el reino invisible dentro de nosotros podía hacer más que simplemente mantenernos sanos, podía trabajar activamente para mejorarnos, empujando los límites de lo que un cuerpo humano era capaz de lograr. El caso de Elara fue la clave que lo desveló todo para el Dr. Thorne. Cuando sus datos médicos fueron compartidos con su laboratorio, él reconoció inmediatamente las implicaciones. Sus microbios únicos no eran un accidente de la naturaleza, eran un producto de la red global que él había hipotetizado. Él creía que el microbioma de Elara había recibido información, señales químicas del entorno que indicaban una necesidad de mayor eficiencia física. Quizás ella había estado expuesta a presiones ambientales únicas o a una combinación específica de microbios que desencadenaron esta respuesta. Sus bacterias, actuando como un colectivo, habían reestructurado entonces sus propias funciones para satisfacer esta nueva demanda, actualizando eficazmente a su huésped. Las bacterias actuaban como pequeños arquitectos e ingenieros vivos de la adaptación. No estaban simplemente sobreviviendo pasivamente dentro de su huésped humano. Estaban trabajando activamente para mejorar las posibilidades de supervivencia del huésped, porque la supervivencia del huésped aseguraba la suya propia. Esto era la simbiosis llevada a su extremo lógico. Si el huésped humano necesitaba correr más rápido para escapar de un depredador, o tolerar una nueva toxina en el suministro de alimentos, o sobrevivir en un ambiente con menos oxígeno, el colectivo microbiano podría potencialmente desarrollar una solución. Podrían evolucionar nuevas vías metabólicas y compartirlas a través de la transferencia de genes,
reequipando al superorganismo para el éxito. El equipo de Thorne comenzó a investigar esto más a fondo. Encontraron evidencia de lo que llamaron paquetes microbianos adaptativos. Estos eran grupos de genes que podían transferirse fácilmente entre diferentes especies bacterianas, un proceso conocido como transferencia horizontal de genes. Estos paquetes contenían los planos genéticos para nuevas habilidades específicas, como digerir un contaminante novedoso o producir un compuesto antiinflamatorio específico. Las bacterias esencialmente compartían aplicaciones que podían instalarse para proporcionar nuevas funciones. El cuerpo de Elara estaba ejecutando un conjunto de aplicaciones de alto rendimiento que su microbioma había descargado e instalado para optimizar sus habilidades físicas. Esto era la evolución ocurriendo no a lo largo de generaciones, sino dentro de la vida de un solo individuo. Las implicaciones eran, honestamente, asombrosas. Sugería que los humanos no teníamos que esperar a nuestra propia evolución genética lenta y engorrosa para adaptarnos a nuevos desafíos. Nuestros socios microbianos podían hacerlo por nosotros, y podían hacerlo miles de veces más rápido. Eran nuestro genoma externo, en rápida evolución. Esta dinámica cooperativa pintaba una nueva imagen de la vida, una donde los límites entre especies no eran paredes sino membranas permeables, y donde la colaboración, no solo la competencia, era un motor principal de la supervivencia y el avance. El reino invisible no era solo un pasajero, era un copiloto en nuestro viaje evolutivo. En los meses siguientes a la publicación del caso de Elara y la teoría unificada del Dr. Thorne, el mundo comenzó a cambiar. Comenzaron a aparecer informes de otras personas con habilidades inusuales. Un hombre en los Andes que podía trabajar a grandes altitudes sin aclimatación, su sangre oxigenada por un microbioma pulmonar único. Un niño en una ciudad contaminada que era inmune al envenenamiento por metales pesados, gracias a las bacterias intestinales que secuestraban las toxinas. Estos no eran superhéroes en el sentido de la ficción, sino personas comunes cuyos compañeros microbianos les habían otorgado adaptaciones extraordinarias. La sociedad reaccionó con una mezcla de asombro, miedo e incredulidad. La era de los mejorados, como los apodó la prensa, había comenzado. Esta nueva realidad nos obligó a hacernos preguntas profundas y, francamente, incómodas. Si nuestras habilidades, nuestra salud e incluso nuestra resiliencia están determinadas por los billones de organismos no humanos que viven dentro de nosotros, entonces, ¿qué significa ser un individuo? ¿Dónde termina el microbio y dónde comienza el humano? El concepto mismo del yo, de un ser singular y autónomo, comenzó a derrumbarse. Nos vimos obligados a vernos no como estatuas sólidas, sino como ecosistemas fluidos y en constante cambio. Nuestra identidad no era fija, sino una negociación continua entre nuestras células humanas y nuestras multitudes microbianas. No éramos dueños de nuestros cuerpos, sino socios en una danza compleja y antigua. El descubrimiento de esta profunda simbiosis marca un punto de inflexión en la historia humana, tan significativo como el descubrimiento del ADN o la teoría de la evolución. Redefine nuestra relación con el mundo natural. No estamos separados de él, somos un microcosmos de él. El reino invisible no es una fuerza externa, es una parte integral de nuestro ser. Esta comprensión abre nuevas posibilidades para la medicina, no librando guerras contra los gérmenes, sino cultivando nuestros jardines microbianos, fomentando el crecimiento de nuestros aliados y promoviendo un ecosistema interno sano y equilibrado. El futuro puede no residir en los medicamentos sintéticos, sino en terapias microbianas personalizadas. Tal como estamos en este inicio de 2026, estamos solo al principio de este viaje. Somos exploradores en un mundo nuevo, uno que ha estado dentro de nosotros todo el tiempo. Este viaje requiere un cambio radical de perspectiva, una nueva humildad. Debemos aceptar que no somos entidades singulares, sino vastas colonias andantes, una fusión hermosa y compleja de formas de vida. El yo no es una fortaleza, sino una ciudad vibrante y bulliciosa, cuya verdadera naturaleza es un coro de 1 billón de pequeñas voces,
cantando una canción de existencia compartida. Nuestra individualidad es un esfuerzo colectivo. Contenemos multitudes, y en esa multiplicidad encontramos nuestro verdadero y expandido yo.